Estudio de la palabra de Dios. Muy bienvenidos mis hermanos en este día hermoso de jueves. Creo que es 4. Dios me le bendiga a todos y cada uno. De veras me alegra mucho el estar aquí. El Señor, es que dice la palabra de Dios que, como dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Por qué le digo esto? Porque por más que quiera uno, por más que uno quiera alejarse del Señor, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. No es fácil el querer uno alejarse del Padre. No es fácil, porque ya media veces lo toma uno como hijo, lo enamora uno como hijo. No es fácil. No es fácil el alejarse de Él. Gloria sea al Señor. ¿Y por qué le digo esto? Usted dirá, ¿por qué habla eso, hermano? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas, perdón. Ya bien sabe que se me lengua la traba por ratos. Hemos sido llamados como hijos de Dios a dar testimonio de su amor, de su bondad, de su misericordia, y más aún todavía hablar de que Él viene pronto. Y entonces así como ¿se acuerda de aquel hombre Jonás? Ese hombre, el Señor le dijo, ve. No es el mensaje, no es es un estudio que quiero compartir en este momento, pero el Señor le dijo a Jonás, ve y háblale, ve y llévales la palabra a Nínive, a los hombres de Nínive, que se arrepientan. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Hasta la cancioncita. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque vuelvo al punto. Hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios. Usted en su trabajo, en su caminar, en la marqueta, en el supermercado, como le decimos nosotros, la marqueta le dicen las personas, mis amigos de México. Y hemos sido llamados a compartir la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido rescatados, tomados del lodo cenagoso. Cuando digo lodo cenagoso, ahí donde nos encontrábamos hundidos en el pecado, hundidos en, ¿cómo se llama? En tanta perdición, ¿verdad? Y de ahí nos sacó a nosotros el Señor. Bueno, ahora el Señor que nos ha rescatado también dice en Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Entonces el Señor está dando un mandato. Él no nos está pidiendo, no nos está sugiriendo. Él nos está dando un mandato a todos aquellos que ya somos hijos de Dios. Usted y yo que somos hijos de Dios, no debemos de detenernos en ir y hablar de la palabra de Dios a las personas, en compartir la palabra de Dios, pero más aún todavía en ser modelo, en ser testigos fieles del Señor. Cuando digo testigos fieles, no es que usted vio aquello. Sí,
también tiene que ver. Un testigo fiel es que sabe que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Un testigo fiel es saber que Él entregó su vida por usted y por mí. Un testigo fiel es estar consciente de que Él viene pronto y su venida no tarda, y que Él nos ha prometido salvación y vida eterna, que muchos estamos bien acomodados y solamente vamos a las iglesias y nos reunimos y cantamos y salimos de ahí y ya se nos olvida. Ya solamente tenemos un nombre. Por eso dice el Señor en su palabra. Yo no sé por qué estoy diciendo todo esto si no es este el mensaje. Por eso dice el Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice. Entonces así estamos más de algunos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, aún siendo hijos de Dios, aún siendo hijos. Vivimos para la carne siempre, vivimos para nuestros deseos, para nuestras pasiones, y nos olvidamos del mandato que el Señor nos ha dado como hijos. Entonces, a lo que quiero llegar es a que en mi persona, que el Señor me ha llamado, el Señor ha puesto estas herramientas, y me ha quitado la vergüenza de ponerme frente a una cámara y empezar a hablar de su palabra y empezar a compartir. Y hay momentos en que me distraigo en los vaivenes de la vida, en lo que viene, en lo que va, en lo que yo, en mi egoísmo, llamémosle así, no es esa la palabra que andaba buscando, pero en mi egoísmo, pensando siempre solamente en mí, si sobra solamente para mí, y se me olvida todo lo demás a que he sido llamado. Entonces, a eso quiero llegar, que el Señor me ha llamado a mí, y si me ha dado estas herramientas para poder compartir, y si me ha dado el que yo me siente aquí a poder compartir esta palabra, valga la redundancia de compartir. Y el Señor, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo golpeándome, diciéndome: hijo, comparte palabra, que los tiempos son malos. Instruye al pueblo. En lo poquito que sabes, instrúyete más tú, estudia más, busca más, infórmate más de mi palabra, para que le compartas a aquellos que son tus amigos, familiares de tus amigos. Y le invito también que cuando este video ya esté, compártalo ahí en Messenger. Es bien fácil, mire, abajo dice compartir, solo toca ahí y busca sus contactos solamente y se los envía. Crea un grupo, así como he creado yo. Ahí dice crear grupo, y usted crea un grupo de sus amigos, y para que no esté pegando uno por uno, sino ya crea el grupo de todos los que tiene usted en sus contactos, o dos grupos, y ahí los envía, y ya se van rapidito. En un momento yo voy a compartir la palabra. Es un pequeño estudio, pero sí, el Señor me ha estado redarguyendo con eso. Estudia, hijo, prepárate más, busca más palabra. Mi pueblo está siendo destruido por falta de sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes ahora, ya para entrar en detalle, rapidito, no es mucho. Les voy a hablar acerca de algo que quizás algunos ya lo saben, pero para aquellos que no lo saben y para los que saben, pues, reforzar un poquito, y para mí también, ¿verdad? Indudablemente, porque esto es también para mí. No crea que yo lo sé o lo sabía total y completamente todo. Amén. Pero bueno, para entrar en detalle, ¿qué es la unión hipostática? ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Qué es la unión hipostática? Pregúntese usted, ¿qué es? ¿Qué es la unión hipostática? Y la unión hipostática es el término usado para describir la doble naturaleza de nuestro Señor Jesús, naturaleza divina y naturaleza humana. Esa es la unión hipostática. Es para describir ¿verdad? La doble naturaleza de Dios. La doble naturaleza en este caso de nuestro Señor Jesús. Esa es la unión hipostática. Ese es el término que se usa para describir la doble naturaleza de nuestro Señor Jesús. La naturaleza humana y la naturaleza divina, o la naturaleza divina y la naturaleza humana. Espero que no lo esté enredando con eso. Ahora bien,
Jesús siempre ha sido Dios. Jesús siempre, siempre ha sido Dios. Siempre. Y dice en Juan capítulo 8, 58, como es un pequeño estudio, tengo que estar buscando aquí en la Biblia. Y dice en el 8:58, gloria sea al Señor. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Él es el gran yo soy. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ahí en Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y en el 10:30 dice, el Padre y yo, uno somos. Jesús siempre ha sido Dios. Pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Cuando Jesús, siendo Dios todopoderoso, decidió, cuando el Padre preguntó, ¿y a quién enviaré? Y el Hijo dijo, envíame a mí, yo iré. En ese entonces se formó, o más bien dicho, se tomó esa decisión de que el Señor Jesús iba a venir a esta tierra. Y conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos esa historia cuando el Señor Jesús tomó forma humana. Sabemos, y para los que no saben, el Señor Jesús, bueno, yo creo que no, todos lo saben, conocen la historia, es mínima la cantidad de personas que puede decir, yo no sé, no había escuchado eso. Son pocas las personas que Jesús vino a este mundo y que fue anunciado, ¿verdad? Cuando se dijo voz del que clama en el desierto, cuando era Juan que andaba proclamando, preparad el camino del Señor. Y más adelante les fue dada una señal a los pastores, y fueron y vieron que María había dado a luz, porque antes de eso el ángel se le acercó a María en la historia, ¿verdad? Y le dijo, salve María, cuando esa salutación se le daba nada más a las personas de alto rango, como los césares y personas así, se les decía salve. Entonces a María le dieron esa salutación y le dieron salve María, y María se sorprendió y dijo, ¿cómo? Ella preguntó, ¿por qué me saludas de esa manera? ¿Y yo quién soy? Dando a entender si yo soy una mujer campesina, una mujer que no, ¿por qué me vienes con esa salutación? Y le dice, el santo ser que nacerá en ti, he aquí tú darás a luz, le dice, y el santo ser que nacerá en ti será llamado admirable, poderoso, Dios con nosotros, Emmanuel. Amén, gloria a Dios. Deme un segundo. Solo deme un segundo, por favor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y le dice, el santo ser que nacerá será llamado admirable, poderoso, Dios con nosotros, Emmanuel. Y entonces, ahí estamos viendo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios,
se encarnó en un hombre. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó en nosotros, entre nosotros, perdón. Entonces, ahí tomó forma humana. Juan 1:14. Jesús es la suma de la naturaleza humana y divina. Porque es y será siempre divino. Entonces se sumó a eso la naturaleza humana. 100% Dios, 100% hombre. Es el único, nadie más como Él. Es el Dios hombre. Y esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Aleluya. Las dos naturalezas de Jesús, tanto la humana y la divina, son inseparables. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, sino que están unidas. Oiga bien, se le quede bien eso. La humanidad y la divinidad de Jesús no están mezcladas, no, sino que están unidas, sin la pérdida de la identidad separada. Están unidas. Algunas veces Jesús se conducía con imitaciones de la humanidad. Él se conducía así. En Juan 4:6 habla acerca de eso. Mire cómo dice Juan 4:6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. ¿Se acuerda la historia? ¿Se acuerda de esa historia? Cuando el Señor Jesús va caminando con sus discípulos y pasa por el pozo y dice que Jesús, cansado del camino, se sentó. Ahí cuando la samaritana, ¿verdad? Y tiene aquel encuentro con la samaritana, ahí habla acerca de eso. Y estaba allí, dice, estamos hablando en San Juan capítulo 4, verso 6, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Oiga, su parte humana, cansado del viaje. Usted y yo nos cansamos, porque en ese momento estaba trabajando la parte humana, ¿sí? Él se conducía bajo las limitaciones que nosotros tenemos también de nuestra humanidad. San Juan 4:6 y en el 19:28 también. Pero otras veces, y también cuando habla acerca de eso, cuando estaba cansado del camino y se juntó junto al pozo, era como la hora sexta. Acuérdese que, las horas se dividen así, de esta manera, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, cuando está hablando de la hora sexta, estamos hablando que si eran las 6, a las 9 es la hora tercera, a las 12 la hora sexta, es de lo que está hablando aquí, a las 3 de la tarde la hora novena, ¿verdad? Y así. Entonces, dice es nada más, como es un pequeño estudio, también agregándole ahí, ¿verdad? Entonces dice que era como la hora sexta. Estamos hablando que eran las 12 del mediodía, cansado del camino, a la hora del sol, a la hora que calienta el sol. No como canta mi primo Luis Miguel cuando calienta el sol allá en la playa. No, ese es otro. Aleluya. Y entonces, pero otras veces con el poder de su deidad. Juan 11:43. Mire lo que dice Juan 11:43. Gloria sea al Señor. Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, ¿sí se acuerda de esa historia? Allí el Señor está usando su poder, de su deidad, de su divinidad. Y dice que llegó a ese sepulcro. Acuérdese de la historia de que él tenía 3 amigos, muy buenos amigos: Marta, María y Lázaro.
pero Lázaro había muerto, ¿verdad? Y lo mandaron a buscar al Señor Jesús. Pero él no salió corriendo en ese momento, esa es otra historia. Pero bueno, él se tardó más de 3 días. Y estaba como que diga de aquí a Las Vegas. No estaba lejos el Señor Jesús. Y no salió corriendo. No fue corriendo. Él se quedó 3 días todavía haciendo su trabajo, porque él, en su deidad, en su divinidad, en su poder, en lo que él es Dios Todopoderoso, y en su omnisciencia, que es parte de sus atributos, él dijo: cálmense, ahorita voy. Y se quedó 3 días más allá, porque estaba cumpliendo con su ministerio al cual él había sido llamado. Yo sé lo que tengo que hacer allá con mi amigo Lázaro, él se puede esperar. Pero a lo que estamos hablando, de mi introducción, hemos sido llamados a compartir palabra de Dios, y el Señor Jesús ahí nos dio un claro ejemplo de decir: no, aquello puede esperar, pero a esto he sido llamado, a las almas, a esto he sido llamado, a traer palabra de aliento al necesitado. Entonces ahí está hablando acerca de lo que es su deidad, acerca de lo que es la deidad de nuestro Señor. Amén. Y dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Bueno, pasados los 3 días, ¿verdad? Entonces hoy dijo: sí, hoy sí, vamos a despertar a mi amigo Lázaro. Y aún todavía vamos a despertar. Él sabía lo que estaba haciendo. Y viene, creo que Pedro fue quien le dijo: pero Señor, le dijo, ¿y qué vamos a ir a hacer allá? Si hace poco nos querían apedrear, nos querían matar, ¿y quieres volver allá? Creo que no fue Pedro, fue este hombre, el que metió la mano en el costado, tan famoso que es el nombre, no me acuerdo. Santo Dios. Y vamos, pues, dijo, vamos para que nos maten a nosotros también. Y fue. Y llegó, y aún agregándole a la historia, ¿verdad? Porque estamos estudiando un poquito. Y sale Marta y le dijo: y hasta ahora viene, Señor, como dándole a entender si estabas allá en Las Vegas. Y tan cerca que estabas, a 2 horas, 1 hora de acá, y no pudiste venir. ¿Tanto amabas a tu amigo? Y empieza Marta a reclamarle y a decirle tantas cosas, me imagino, a recriminarle. Pero el Señor Jesús, en su gran amor, en su paciencia, en su bondad, dijo: muéstrenme dónde está, voy a despertarlo. Pero Señor, le dijo aún todavía Marta, en su ignorancia, no en su ignorancia, porque ella sí también sabía, entendía que había un momento en que el Señor había prometido que iba a resucitar. Sí, yo sé, yo entiendo, Señor, pero ya llegue, le dijo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces dice ahí, ¿verdad? En Juan 11:43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahí estamos viendo el poder de su deidad. Ahí estamos viendo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la unión hipostática de Dios. Amén. En ambos casos, las acciones de Jesús procedían de su persona. En los dos casos, Jesús tuvo 2 naturalezas, pero una sola personalidad. Él tuvo 2, ¿verdad? Naturalezas. Él tuvo 2 naturalezas, tanto la divina como la humana, pero una sola personalidad. La doctrina de la unión hipostática es un intento por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo. Es un intento por explicar eso. Es que para el ser humano es complicado. A nosotros se nos ha dado nada más, nuestra mente es finita.
es una doctrina una doctrina que nosotros somos incapaces de entender plenamente. No la podemos entender. Es imposible para nosotros comprender totalmente cómo obra Dios. Es imposible porque tenemos una mente finita. Nosotros como seres humanos con mentes muy finitas no debemos esperar comprender total y completamente a un Dios infinito, todopoderoso, que fue, que es y que será siempre. No podemos nosotros tratar de entender esas cosas. No podemos, aunque queramos, somos con una mente limitada. Jesús es el Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo, como le estaba diciendo, ¿verdad? Y eso está en Lucas 1:35 y bien conocemos la historia, pero mire, se lo voy a leer. Lucas 1:35. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le está hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Por eso, no significa que Jesús no existiera antes, ¿verdad? Eso no significa de que Jesús no existiera antes. Que Él fuera concebido no significa de que Él no haya existido antes. Siempre ha existido Él. Siempre. Jesús siempre ha existido. Y mire lo que dice Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo ya era. No yo, Jesús. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo le dijo en aquel diálogo que tuvo este hombre Moisés con Jehová, Dios Todopoderoso, y lo envió a Faraón y le dijo: ve, háblale? Pero si me preguntan quién me envía, ¿y qué le dijo Jehová? Diles que yo soy. Nada más eso, diles que yo soy. Entonces, eso no significa que Jesús no existiera antes. Él siempre ha existido. Antes que Abraham naciera, yo soy el Todopoderoso. Y en Juan capítulo 10, verso 30 le dice, ¿verdad? El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Además de ser Dios, en Juan 1:14 habla acerca de eso. Miren, Juan 1:14 dice la palabra de Dios: Él es el Verbo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y aquí cuando dice el Verbo, está haciendo alusión
a la palabra creadora, el verbo. Está haciendo también a su palabra salvadora también. Está haciendo alusión también al término griego logos, que ha sido traducido como palabra. En el principio ya existía el verbo, el logos, la palabra. En el principio ya existía el verbo, que es la palabra creadora. En el principio ya existía su palabra salvadora. Ya usted y yo ya estábamos en la mente, en los pensamientos de Dios para darnos salvación y vida eterna. Todo es un plan de parte de Dios por ser omnisciente. Él ya sabía, pero Él nos da oportunidades. Y si me voy más allá, Él sabe que usted y yo vamos a fallar y aún todavía nos da oportunidades. Entonces, el Señor está hablando y dice que en el principio ya existía el verbo, la palabra creadora. En el principio ya existía la palabra reveladora. En el principio ya existía el término griego logos también, que ha sido traducido palabra. Ya existía. Entonces el verbo ya estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. ¿Cuál luz? Jesucristo. Y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Y quiénes son las tinieblas? Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Y dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, a fin de que por medio de Él, ¿de quién? Por medio de Jesús, todos creyeran, todos, usted y yo. Esa luz verdadera, ¿quién es esa luz verdadera? Jesucristo, la que alumbra a todo ser humano. Lámpara es a mis pies. Él es quien nos alumbra. Él venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. ¿Escuchó eso? El que era la luz ya estaba en este mundo. Antes que naciéramos, antes ya era Jesús. Entonces estamos hablando de la unión hipostática de Dios, que es su divinidad y que es su humanidad. Que Él era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él y para Él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas, mire qué linda esta palabra, mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre dio el derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseo natural, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerde, no olvidemos, Jesús siempre ha sido Dios, siempre ha sido Dios. Él siempre ha sido Dios, pero Él no fue un ser humano sino hasta que fue concebido en María. Jesús tomó la forma de un ser humano en ese entonces para poder identificarse con nosotros en nuestras luchas. Como le digo, estábamos leyendo que Él, cansado del camino, se sentó. Y era la hora sexta, 12 del mediodía, en la hora que estaba el calor bien fuerte, cuando habló con aquella mujer samaritana.
cansado del camino, pero también de igual manera su deidad, cuando levantó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Ahí está hablando de su poder, de su deidad, de su divinidad. Por eso era preciso que todo se asemejara a sus hermanos, ¿verdad? Para que Él se asemejara a sus hermanos como usted y yo en carne. Para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios. ¿A fin de qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Que Él llegara a ser un ser humano también, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cómo? Cuando murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cuando Él se entregó por nosotros y dijo: consumado es. Todo está hecho. Y lo más importante para que Él pudiera, ¿verdad? Eso es lo más importante, para que Él pudiera morir en la cruz, pagando así el precio. Ese precio del castigo por nuestros pecados. No fue fácil para Él. Él sabía. Mire, no estamos hablando de 5 pecados ni 10. Él llevaba una gran carga, y por eso Él en el Getsemaní le dijo: Padre, si es posible. Como Él sabía en su humanidad que era bien pesado, y en su deidad estaba hablando con el Padre y le decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, aunque sabía que tenía que ir al Calvario. Él decía eso porque sabía que, como le digo, no eran 5 pecados, eran millones y trillones y cuánta cantidad de pecados que llevaba sobre Él. Y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria sea al Señor. Gracias por ese amor divino tan grande que vino y pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Todo eso, Él siendo Dios, 100% Dios, vino a ser 100% hombre y se hizo la unión hipostática. Hombre, naturaleza humana, naturaleza divina, se hizo la unión hipostática. De eso estamos hablando. Todo con un propósito. Y en Filipenses 2, capítulo 5, 11, habla y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, Él siendo Dios, imagínese, mire que se le quede esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo Dios. Él no se llenó de orgullo, Él no se llenó de nada de eso. Y ni dijo: ¿por qué yo? Como algunos hijos, ¿verdad? No, Él no. Cuando dijo: ¿a quién enviaré? Él dijo: envíame a mí. No, Él así dijo. El cual, siendo en forma de Dios, Él se ofreció y dijo: heme aquí, envíame a mí. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo: no, yo no soy Dios, yo no voy a ir a pagar por toda esa cantidad de pecadores. Yo no voy a llevar esa cantidad de pecados. Yo no voy a ir a sufrir todo ese rechazo. Yo no voy a ir a aguantar hambre. Yo no voy a ir a andar caminando. Yo no voy a aguantar sed. Yo no voy a llorar por nadie. Yo no voy a hacer todo lo que hizo en su humanidad. No, Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. No se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante hombre, y hecho semejante a los hombres. Cuando fue que el Espíritu Santo depositó en María, en el vientre de María, allí, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, porque Él pudo decir: bueno, yo soy Dios, y aunque sea hombre, yo como puedo usar mis atributos también. No, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte. Y no hasta la muerte, sino muerte de cruz. Él sufrió
las humillaciones, Él sufrió todo lo que sufrió en su humanidad. Como cosa que aferrarse, no. Él siendo Dios no se aferró a ser Dios y dijo, no, ¿y ustedes por qué me están haciendo esto? Yo no tengo por qué sufrir. Y aún se lo dijo a este hombre, a Pilato, cuando lo tenían antes de crucificarlo, que estaba en el diálogo con Pilato. Porque Pilato fue usado con propósitos también. Y Pilato le dijo, a mí, que soy Pilato, no me respondes, no me contestas, le dijo a Pilato. ¿No sabes que tengo poder como para dejarte ir, como para darte muerte? Parafraseando lo que decía ahí. Y vino Jesús y le dijo, ningún poder te es dado si no es de arriba. ¿Y sabe por qué le dijo eso a Pilato? Porque ellos en este caso la gente como Pilato y otras personas más, ellos pensaban ¿cómo se llama? En los dioses. ¿Sí? Como Zeus, como Hércules y todas esas cosas, ellos creaban en esa mitología griega, ¿verdad? Haciendo un entre paréntesis, ellos creían en eso. Y entonces, por eso Jesús le dijo, ningún poder te es dado. Para que él usara un poquito la cabeza y se diera cuenta de dónde venía el poder, aunque él en su conocimiento, según Pilato, ¿verdad? Decía, bueno, alguna deidad hay por allá, Zeus, la Cronos, en fin, y Artemisa, en fin, todos esos dioses, en fin, todo eso, en eso creía. Por eso le dijo, ningún poder te es dado si no viene de arriba, le dijo. Entonces el Señor Jesús murió esa muerte, no se aferró, sino que fue obediente. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y esa muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los ángeles, y en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra, los demonios. Y toda lengua, los que están abajo, los que estamos aquí en medio y los que están allá arriba, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Gloria sea nuestro Dios. Y hablamos acerca de lo que es la unión hipostática de Dios. Ese término que habla acerca de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesús. Esa naturaleza divina y esa naturaleza humana. Que Jesús siempre ha sido Dios, siempre, desde el principio, antes que todo fuera creado, Él ya había sido, y esas naturalezas son inseparables, y que siempre ha habido una doctrina de esa unión hipostática en un intento, ¿verdad?, por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y cómo Él pudo ser Dios y hombre a la vez también. Pero es algo que nosotros somos incapaces de entender plenamente. No lo vamos a entender hasta que estemos delante de Él y le podamos preguntar muchas cosas, que fue concebido por el Espíritu Santo y que el Padre y Él uno son, y que Él en su humanidad vivió muchas cosas para darnos a entender que nosotros también vamos a vivir muchas cosas, pero que Dios está con nosotros. Amén. Y que Él es la luz, que Él es el verbo. Y lo más importante, para que Él pudiera morir pagando en la cruz, pagando así el castigo por usted y por mí. Y le traigo a memoria lo que le leí en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? No queriendo que nadie se pierda. Que haya ese sentir en usted y en mí. Que no queriendo que nadie se pierda. Ese es el mensaje que Dios le trae en esta mañana. No queriendo que nadie se pierda. Métase eso en su corazón, en su mente. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo hemos sido llamados a compartir el evangelio. Ahí en su trabajo, no se avergüence. No se avergüence de cantar alabanza. No se avergüence de tararear cuando está haciendo su trabajo. Que alguien vea que en usted hay algo diferente. No se avergüence de cantarle al Señor, no se avergüence de hablarle y decirle a alguien que está sufriendo un problema, decirle: mira, yo tengo la solución y es Cristo Jesús, déjame orar por ti. No se avergüence de decirle a la persona: permíteme orar por ti 2 minutos, 1 minuto de tu tiempo, y que el Señor haga la obra. No se avergüence. Haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no lo estimó. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Despojémonos nosotros de lo que somos. Si es manager, si es lo que sea, no importa lo que usted sea, bájese de ese pedestal en el cual se encuentra y póngase al nivel de aquel que está necesitado, de aquel que necesita una palabra de aliento. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso es lo que Él quiere, Señor, que nos humillemos y reconozcamos que somos seres humanos, que somos polvo, haciéndose obediente. Usted y yo tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Él murió en la cruz por usted y por mí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y Dios lo puede exaltar a usted y a mí. Haga nada más su trabajo, comparta la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen. Cuando confiesen que usted gane un alma para Cristo, qué rico se siente, qué hermoso se siente que usted diga: yo gané un alma para Cristo, traje a mi amiga, a mi hermano, a un familiar a la iglesia, y dobló sus rodillas y aceptó a Jesucristo. Gloria a Dios. A eso hemos sido llamados. Y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando acepten al Señor y confiesen. En resumen, la unión hipostática enseña que Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Y no hay mezcla y disolución de ninguna de las dos naturalezas. Y que Él es una unidad en persona para siempre. Amén. Gloria sea al Señor por esta palabra. Bendigo el nombre de mi Señor, el cual me ha permitido. No soy una persona preparada, se está preparando cada día más, buscando cada día más de su palabra. Le pido al Señor que me use cada día, que me dé esa fuerza, que me dé ese deseo de poder siempre compartir con ustedes, mis hermanos, palabra de Dios, que sirva a aquellos que conocen menos que yo. Hay muchas personas que tengo como amigos y que me siguen en mi YouTube y aquí en el Facebook también. No son muchos, pero comparte esta palabra con sus amigos. Como le digo, no soy una persona preparada, pero me estoy preparando cada día más con el simple hecho de que quiero compartir con aquellos que aún no conocen al Señor Jesús. Y para terminar, si usted no ha recibido al Señor Jesús, si usted aún todavía no le conoce, y este es el centro de este mensaje, yo le invito a que acepte a Jesús, que lo acepte en su vida, que lo haga Rey y Salvador de su vida. Si aún todavía no le ha recibido, lo invito a que lo haga. Lo invito a que allí donde se encuentre, en algún momento que vea este video, que acepte al Señor Jesús.
Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión un hombre estaba guardando, parafraseando lo que dice la palabra de Dios, en su granero, todo almacenando. Y el Señor viene y le dice: oh hombre, ¿para quién será todo lo que hayas guardado? Y si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿para quién va a ser todo lo que ha guardado? Y yo le digo a usted: ¿para quién va a ser todo lo que está haciendo? Pero si en esta noche vienen a pedir su alma, o sea, si en esta noche o en cualquier momento usted muere, ¿a dónde irá? No hay un punto intermedio, no hay limbo, no. Esa es idea de los hombres. Solamente hay dos puntos: cielo o infierno. Ay, me está metiendo miedo. No, estamos siendo realistas. Yo prefiero creer que hay un cielo preparado para mí, calles de oro, mar de cristal, donde no habrá lloro ni lamento, sino que estaremos con Jesús por la eternidad. Yo así lo creo. Y si el día de mañana que muera me doy cuenta que no había, pero por lo menos luché por algo bueno, aunque sí sé y estoy consciente que sí hay, porque es promesa de Dios y Dios no es mentiroso. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Me arrepiento, soy pecador. Lávame, sálvame, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Te recibo hoy como mi único y salvador personal. En el nombre de Jesús lo creo, hazme como uno de tus hijos. Amén. No es una oración, usted la puede decir como quiera, el punto es que usted acepte al Señor Jesús, ¿verdad? Si usted ha aceptado al Señor Jesús, lo invito a que visite a una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde le enseña a usted a caminar conforme a los principios de este manual, el manual de vida eterna, la palabra de Dios. Bienvenido a la familia de Cristo Jesús. Y usted que está apartado del camino, que antes se congregaba, iba a una iglesia y está apartado, le invito a que se reconcilie con el Señor. Veamos la gloria al Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Un saludo para Maybe. Dios te bendiga. Y vamos a orar por las peticiones que siempre han sido puestas, cada una de esas peticiones que son puestas. Si tiene alguna petición, la puede enviar por Messenger. Y nosotros vamos a estar orando siempre, pidiendo en nuestras oraciones personales y en las oraciones que tenemos los días sábados a las 8:30 de la mañana. Siempre hay un grupo de hermanos orando, intercediendo, pidiendo por cada una de esas peticiones. Y hay muchas peticiones que el Señor ha contestado. Hay muchas peticiones. Yo he visto la mano de mi Dios glorificarse. Y usted también. Créale al Señor, créale. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo vengo poniéndote en tus manos cada una de esas peticiones que ya fueron puestas, que están siendo puestas y que van a ser puestas, Señor. Tú las conoces, tú sabes cuáles son esas peticiones por nombre, Señor. Tú conoces las necesidades de aquellos que te están pidiendo, que te están clamando, que están creyendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres poderoso, Señor, para proveer, para abrir puertas, para sanar, para levantar, para restaurar, para romper cadenas, Señor. En el nombre de Jesús yo te los pongo en tus manos, mi Dios, cada uno de mis hermanos. Tú los conoces. Fortalece, Señor, aquel que está debilitado. Levanta aquel que está caído, Señor. Restaura la vida de aquellos, Señor, que están alejados de ti, Señor. Sedúcelos, acércalos a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te pido por cada una de sus vidas. Yo te los pongo en tus manos, mi Dios y Padre Celestial, cada una de esas peticiones. Tú las conoces por nombre, Señor. Tú las conoces, mi Dios. Y por eso yo vengo delante de ti, Señor, poniéndotelas en tus manos. Te doy las gracias por haberme permitido el poder compartir un poquito, Señor, de lo que tú me das, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel, a siempre estar buscando, enseñándome, Señor, buscando, instruyéndome, Señor, para poder traer palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por
que tú eres bueno. Quédate con nosotros en lo que falta del resto del día, mi Dios y Padre bendito. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Fue un gusto para mí el haber podido compartir con ustedes. Y pues nos vemos en la próxima transmisión. Esperamos que sea muy pronto. Dios me les bendiga a todos. Feliz día. Bendiciones para todos.